Muy buenos días. Es un gran placer darles la bienvenida a la ceremonia de reconocimiento a estudiantes Chicanx Latinx de la Universidad Estatal de Sacramento. Mi nombre es Viridiana Díaz y soy la vicepresidenta asociada de Programas de Apoyo Estratégicos para Estudiantes y les doy gracias por acompañarnos virtualmente a celebrar a nuestros graduados. Good morning. It is with great pleasure that I welcome you to Sacramento State's Chicanx Latinx Recognition Ceremony. I am Dr. Viridiana Diaz, Associate Vice President of Strategic Student Support Programs, a unit under the Division of Student Affairs. And I thank you for joining us virtually to celebrate our graduates. Me enorgullece ser parte de una ceremonia que no solamente celebra el logro académico de nuestros estudiantes, pero que también reconoce a las personas que han hecho posible que ellos obtengan este título universitario, sus familias. I am proud to be part of a ceremony that not only acknowledges the success of our students, but also recognizes the individuals who made degree attainment a reality for them, their families. La ceremonia virtual de hoy consistirá de una procesión de facultad y personal de la universidad, una bienvenida de parte del presidente de la universidad, Robert L. Nelson, la oradora de la parte del personal, el orador estudiantil, la procesión de graduados en la cual los estudiantes compartirán mensajes personales de agradecimiento hacia sus profesores y seres queridos. También tendremos entretenimiento al principio y al final de esta ceremonia virtual. Today's virtual ceremony will consist of a faculty and staff procession, welcome remarks on behalf of Sacramento State's President Robert L. Nelson, a message from our university speaker and student speaker, and personalized acknowledgments from our graduates. We will also have special entertainment at the beginning and at the end of the ceremony. Reconocemos que estos siguen siendo tiempos difíciles para todos, incluyendo a nuestros seres queridos. Aún continuamos esta batalla contra la pandemia del coronavirus y seguimos practicando distancia física, por la cual el día de hoy nos encontramos celebrando virtualmente y no físicamente como nos gustaría en nuestra hermosa universidad, la Universidad Estatal de Sacramento. Pero el no estar físicamente juntos no quiere decir que no estamos conectados por medio de nuestro corazón y que no podamos celebrar un logro tan importante para nuestros estudiantes y sus familias, las cuales han sacrificado tanto para verlos llegar a este momento tan especial, su graduación. We recognize that these are unprecedented times of much uncertainty for everyone, including our loved ones. We continue to battle the COVID-19 pandemic by practicing physical distancing for the safety and well-being of our entire Hornet family, our students, their families, our staff, and other personnel. And while today we can't be physically celebrating at our beautiful Sacramento State campus together and in community, it doesn't mean we cannot connect virtually and through our hearts to celebrate such an important milestone in the lives of our students, graduation. Y para dar inicio a esta ceremonia, tengo el honor de presentar a una alumna de Sacramento State, Beatriz Figueroa. Beatriz es una artista muy talentosa que nos cantará la canción Gracias a la Vida. Gracias a la Vida, originalmente de la cantante chilena Violeta Parra, es una canción muy oportuna, ya que da tributo a la vida por darnos la oportunidad de seguir adelante y de ser parte de todo lo que nos brinda, lo bueno y lo malo. To begin this special ceremony, I have the great honor to introduce Sacramento State alumni Beatriz Figueroa. Beatriz is a very talented artist and will be interpreting a song titled Gracias a la Vida, Gratitude Towards Life, by Chilean singer Violeta Parra. The song is a tribute to life and an act of gratitude for being given the opportunity to continue to live and experience life
as it comes, with its ups and downs. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la gente que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y las voces de los que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta de mi alma que estoy alcanzando. Gracias, Beatriz, por ese maravilloso número y por recordarnos la importancia de agradecer a la vida todo lo que nos brinda. Los invitamos a que nos acompañen al final de la ceremonia, donde Beatriz nos deleitará con unos cuantos números más en dedicación a nuestros graduados y sus familias. Thank you, Beatriz, for that wonderful performance and for reminding us through this song of the importance of experiencing life to the fullest and to always be grateful for the opportunities it continues to offer us. We invite everyone to join us after the ceremony for an additional performance by Beatriz dedicated to our graduates and their families. Ahora vamos a oficialmente iniciar la procesión de facultad y personal de la Universidad Estatal de Sacramento. La procesión será acompañada de un número musical tradicionalmente interpretado por grupos de danza azteca. La pieza musical es titulada Los Cuatro Elementos. We are now going to formally begin the faculty and staff procession. During the procession, you will hear a piece traditionally performed by Aztec dance groups titled The Four Elements. Esta danza es un reconocimiento a las cuatro direcciones y los elementos fuego, viento, agua y tierra. Esta pieza ofrece oración y energía al Creador, la Madre Tierra, nuestros antepasados y los elementos que nos permiten existir entre ellos. This symbolic dance is a recognition of the four directions and the elements fire, wind, water, and earth. This piece offers prayer and energy to the Creator, Mother Earth, our ancestors,
and the elements that allow us to exist with one another. Alessandra McMorris, Academic Programs Unit Program Manager, College of Continuing Education. Dr. Akihiko Kumagai, Professor and Chair, Department of Mechanical Engineering. Antonia Pigai, Policy and Records Management Director, Office of the President. Dr. Araceli Feliz, Assistant Professor, Educational Leadership and Policy Studies, and Graduate and Professional Studies in Education. Adriana Silva Cruz, Chief of Staff, Art and Language Department. Amy Kotzman, Dean and Director, University Library. Dr. Amber Gonzalez, Associate Professor, Undergraduate Studies in Education, Child and Adolescent Development. Dr. Aisha Patterson, Assistant Professor, Department of Communication Sciences and Disorders. Dr. Andrew E. Stoner, Associate Professor, Department of Communication Studies. Dr. Brenda Romero, Assistant Professor, Department of World Languages and Literatures. Dr. Sully Smart, Chief of Staff, Office of the President. Dr. Chevelle Newsom, Dean, Graduate Studies. Dr. Chris Castañeda, Professor, Department of History. Diana Tate Vermeer, Vice President, Divisions of Inclusive Excellence. Dr. Ed Mills, Vice President, Student Affairs. Dr. Elvia Ramirez, Professor, Department of Ethnic Studies. Gerardo Cabral, Student and Recent Graduate Engagement Officer, Alumni Relations and Sacramento State Alumni Association. Dr. Heidi Saravia, Associate Professor, Department of Sociology. Jenny Wong, Senior Associate Vice President, University Communications.
Dr. Jim Dragna, Executive Director, Student Success. Jonathan Bowman, Vice President and Chief Financial Officer, Administration and Business Affairs. Jose Enriquez, Academic Advisor, Public Policy and Administration. Karina Figueroa Ramirez, Educational Equity Coordinator, College of Education. Dr. Kendon Kurzer, Adjunct, Department of English. Kevin Pereira, Administrative Support Coordinator, Office for Equal Opportunity. Lara Falkenstein, Mental Wellbeing Health Educator, Student Health and Counseling Services. Dr. Lisa Cardoso, Vice President, University Advancement. Dr. Lisa Taylor, Professor, Department of Mathematics and Statistics. Dr. Lorenzo Smith, Dean, College of Engineering and Computer Science. Dr. Mary McGuire, Associate Dean, College of Health and Human Services. Dr. Lisa Hammersley, Interim Dean, College of Natural Sciences and Mathematics. Louis C. Pagan, Lecturer, Division of Social Work. Dr. Manuel Barajas, Professor, Department of Sociology. Matthew Barish, Lecturer, Department of English. Mark Hendricks, Interim Vice President and Chief Information Officer, Information, Resources, and Technology. Dr. Melissa Repa, Director, Career Center, Division of Student Affairs. Dr. Mercedes Valadez, Assistant Professor, Department of Criminal Justice. Dr. Miguel Bota, Assistant Professor, Department of World Languages and Literatures. Dr. Paul Hoffman, Associate Vice President, International Programs and Global Engagement.
Rafa Morales Ordaz, Graduation and Retention Coordinator, Academic Advising Center. Rita Gallardo Good, Director, Civic Affairs. Reva Wittenberg, Associate Director for Campus Wellness, Student Health, and Counseling Services. Dr. Rosa Angelica Martinez, Assistant Professor, Department of English. Dr. Robin Carter, Interim Dean, College of Health and Human Services. Dr. Rosalind Roberts, Assistant Professor, Department of Accounting. Dr. Sasha Sidorkin, Dean, Academic Affairs. Dr. Sarah Billingsley, Deputy Chief of Staff, Office of the President. Dr. Cherie Meyer, Dean, College of Arts and Letters. Dr. Steve Perez, Provost and Vice President of Academic Affairs. Dr. Tyler Arguello, Associate Professor and Graduate Program Director, Department of Social Work. Jimena Ospina, Study Abroad Advisor, International Programs and Global Engagement. Gracias a la facultad y al personal de la universidad por su participación, sus palabras de sabiduría y felicitaciones hacia nuestros graduados. Thank you to the faculty and the staff for participating and for their words of wisdom and encouragement to our graduates. A continuación, tengo el placer de invitar al presidente de la Universidad Estatal de Sacramento, presidente Robert L. Nelson. El presidente Nelson se ha enfocado en asegurarse que todos los estudiantes de la universidad se gradúen en 4 años, estén preparados para conseguir empleo y que se conviertan en líderes en sus comunidades. Él, al igual que muchos de nosotros, también es el primero en su familia de graduarse con un título universitario. I now have the great pleasure to introduce Sacramento State's President, Robert L. Nelson. President Nelson is committed to ensuring that Sacramento State students graduate in 4 years, are competitive for the job market, and become leaders in their respective communities. Like many of us, he is also the first in his family to graduate from a university. Hola, hoy es un día de celebración. Hoy es un día maravilloso porque ustedes van a graduar. Today is a marvelous day. It's a wonderful day. It's a day of celebration because you're going to graduate. Tengo tanto orgullo para ustedes y lo que han hecho. I have so much pride in you and what you've done.
y sus padres tienen los mismos sentimientos, and your parents have the same feelings. Han graduado. You have graduated. You have succeeded. Ustedes tienen una educación que va a tener para siempre. Y lo tiene porque sus padres, sus madres, sus abuelos y las abuelitas, sus hijos y hijas han estado allá para ustedes. And you've succeeded because your mothers, your fathers, your spouses, your partners, your sons, your daughters have been there for you. Qué cosa maravillosa. El futuro es suyo. What a marvelous thing. The future is yours. Ustedes van a cambiar y mejorar este mundo. You are going to change this world and make it better. Gracias por todos. Como siempre, Sacramento State es número 1. Aguijones para arriba. Thank you, everyone. And as always, Sac State is number 1. Stingers up. Seguimos adelante. Let's move forward. Muchas gracias al presidente Nelson por sus palabras de aliento y su gran corazón. Thank you, President Nelson, for your kindness and your big heart. Ahora tengo el placer de presentar a nuestra oradora por parte del personal de la universidad, Rita Gallardo Good. I now have the great pleasure to introduce our staff speaker, Rita Gallardo Good. Rita es la directora de Asuntos Cívicos de la Universidad Estatal de Sacramento. Ella maneja las relaciones locales y regionales para la universidad y también supervisa las operaciones del centro satélite de la universidad. Rita tiene más de 26 años trabajando en servicio público. Está muy orgullosa de ser latina y le apasiona trabajar con nuestra comunidad de habla hispana. Le enorgullece poder motivar a mujeres jóvenes y nuestros estudiantes en general a que estudien y sobresalgan. Rita is currently the Director of Civic Affairs at Sacramento State. She is tasked with managing our campus local government and regional relations, as well as with overseeing our downtown center. Rita joined the Division of Public Affairs and Advocacy after 26 years in public service. She is a proud Latina and is passionate about working with the community to empower women, students, and youth. Su experiencia incluye el haber trabajado para Alex Padilla cuando él era un senador estatal de California. También ha servido como encargada de Relaciones Exteriores de CalPERS y como asistente directora de servicios para miembros en CalSTRS. Her experience includes working for then California State Senator Alex Padilla, serving as Chief of Stakeholder Relations at CalPERS, and as Assistant Director in the CalSTRS Office of Member Account Services. Rita también es la presidenta de la Comisión de Parques de Comunidad para la Ciudad de Sacramento y es la primera latina en servir en este puesto. También sirve como guía para el programa de Puente en el Colegio Comunitario de Sacramento y es un miembro de la mesa directiva del programa de liderazgo para jóvenes chicanos y latinos. Rita is also the current chair of the City of Sacramento's Park and Community Enrichment Commission, the first Latina in the history of the City Commission. She also serves as a Puente mentor at Sacramento City College and is a current member of the Chicano Latino Youth Leadership Program Board of Directors. Thank you, Dr. Diaz, for the warm introduction. I'm extremely honored to be here with you today,
Congratulations to all the graduates and to your parents and families who are celebrating with you and who are here to cheer you on to the next steps in life. You are experiencing a year unlike any other, but it does not take away from your achievements and the work you completed to be here. Your hard work and grit have paid off. Your educational foundation is strong and will always be with you. As a daughter of an immigrant from Mexico, I take pride in your accomplishments and to celebrate you here. You see, I once stood in your shoes. I stood proudly to represent my family. My father, who came from Mexico to work hard and provide for his family, and my mother with a 9th grade education who pushed going to a university to my sister and I before we started kinder. Take pride in the fact that you are a role model to your family, to your friends, and to those who dream of achieving a degree someday. You are inspiring to your brothers and sisters and to their goals of going to college or university. Encourage them, mentor them, and support their journey as well. Parents, as you reflect today on your son or your daughter's successes, their success is yours. You gave them the support to help mold these young adults into future leaders. Thank you. Students, as you move through life, I do have a few words of wisdom for you. Do not let anyone tell you you cannot accomplish your dreams or goals. I have no doubt that at some time in your life you dreamed about today, and here we are, celebrating you. Use your power and your voice to make a difference in your community and beyond. Today, more than ever, Latinos are ready and poised for leadership. Take that next step, get involved in your community, and make a difference. And lastly, please remember, you will learn more from failure than you do with success. Education is your seat at the table, and you've earned it. Thank you, and have a great, great future. Ahora tengo el placer de presentarles a Brando Marín, nuestro orador estudiantil. I now have the pleasure to introduce our student speaker, Brando Marín. Brando es originalmente de Watsonville, California, y su familia es de la Ciudad de México y de Michoacán. Él asistió al Colegio Comunitario de Cabrillo, donde recibió su título asociado, antes de transferirse a la Universidad Estatal de Sacramento, donde está por completar su licenciatura en Relaciones Públicas. Brando is originally from Watsonville, California, and his family is from Mexico City and Michoacán. He attended Cabrillo Community College, where he received an associate's degree before transferring to Sacramento State, where he is completing his bachelor's degree in public relations. En la universidad, Brando ha sido parte de la Asociación de Relaciones Públicas de América y también ha trabajado para el programa de asistencia para estudiantes migrantes. También ha previamente trabajado como entrenador de deportes para jóvenes y ha sido un tutor para estudiantes. At Sac State, Brando has been part of the Public Relations Society of America and has worked for the College Assistance Migrant Program. He has also previously worked as a youth sports trainer and as a tutor for students. Es con gran orgullo que introduzco a Brando para que nos provee unas palabras como nuestro orador estudiantil. It is with great pride that I introduce Brando, who will offer some remarks on behalf of our Chicanx Latinx students. Mi nombre es Brando Marín y les agradezco a todos que nos acompañan virtualmente en celebrar esta culminación de nuestros compañeros. Quiero agradecerles especialmente a todos los estudiantes y personal que me han elegido para compartir unas palabras sobre mi trayectoria para culminar nuestra etapa académica. Yo tengo 28 años de edad, nací en Watsonville, California. Orgullosamente de familia mexicana, soy un hijo mayor de una familia de madre soltera y tengo 3 hermanas menores. Seré el primero de mi familia en graduarme de la universidad con una licenciatura en estudios de comunicación organizacional.
Hace 10 años empecé mi trayectoria. Estoy seguro que muchos de ustedes son la primera generación de su familia en graduarse. Como estudiante de primera generación, hubieron muchos obstáculos que tuve que enfrentar, y también con mi familia. No sé cuántas tazas de café me ha tomado para ayudarme a llegar a este momento, pero sí recuerdo que valió la pena. Aparte de no ser capaz de entender cómo enfrentar los obstáculos por mi cuenta, tuve mi familia de camp, asesores, amistades, compañeros de trabajo y tutores que me apoyaron. Sin comunidad, nada de esto sería posible. Cabe de destacar que, como muchos, siempre hay momentos de sacrificio. Después de mi primer año de estudios, mi destino cambió y tuve que abandonar la universidad varias veces. Sin embargo, reconocí que fue mi obligación en ayudar a mi familia. Después del divorcio de mis padres y el nacimiento de mi hermana, que nació con síndrome de Down, y mi madre sufriendo un derrame cerebral. Fue entonces a la tercera vez que logré la oportunidad de regresar a la universidad. Camp me esperaba con las puertas abiertas. Era tiempo de disfrutar oportunidades que no pude alcanzar en mis inicios de académicos. Durante esos años, recuerdo que la vida me dio cambios inevitables, pero al final de todo tiene su recompensa. Sé que tuve que trabajar en los campos, sé que tuve que cosechar fresas, sé que tuve que cosechar mora roja. Reconozco que tuve momentos de mucho cansancio, pero al final de cada temporada laboral siempre tenía muchas ganas de regresar a la universidad. También tuve que enfrentar también tuve que encontrar otra manera de apoyarme sin invertir mucho tiempo en mi día, y tuve una idea. Empecé de mi negocio de DJ. Muchos me conocen ahora, y así fue como me ayudé durante mi trayectoria, y esa estrategia me ayudó a tener tiempo para estudiar y pagar mi matrícula de la escuela hasta que el comité de ayuda financiera se aprobó. Durante mi camino tuve que ir al colegio comunitario para poder transferirme y terminar lo que empecé. Ahí fue donde recuperé mi confianza, me di cuenta de mis ganas y dedicación para poder triunfar en mis clases. Fui perdiendo el temor de mi futuro, porque cuando Sac State aceptó mi transferencia no lo podría creer. Finalmente es el día de graduarme, y es un día muy feliz para mí porque pude continuar mis estudios en Sac State. Regresé en el otoño del 2017 para estudiar comunicación, y me regresé a trabajar un año más para tener suficiente dinero para pagar mi matrícula. Me animé a seguir luchando y trabajar para subir mis calificaciones, para obtener la ayuda financiera. El sacrificio fue que necesité asistir a clases de medio tiempo. Tuve que hacerle así hasta que el comité de ayuda financiera se aprobó el año pasado, y así pude dedicarme a mis clases de tiempo completo. Después me siguieron presentando más oportunidades. Agradezco a Camp, que ha sido fundamental en mi trayectoria, el apoyo incondicional de mi madre, el café y todos mis compañeros de trabajo de Camp. Quiero agradecerles a Erika Pérez, José Gallegos, Elizabeth Sánchez, Juan Pablo Becerra y a nuestros estudiantes. También quiero agradecerles a Ulises Ochoa, Rosana Chávez
y Adriana Cervantes del Toro. Gracias a todos ellos, mi experiencia en Sac State no hubiera sido posible. Ellos me estiman mucho, al igual que yo, y nos apoyamos mutuamente. Después de mi graduación, quiero mantener las puertas abiertas a mi futuro. Aún así, el futuro es inseguro, pero por lo pronto quiero seguir formando parte de la comunidad de CAMP. Quiero seguir apoyando a los estudiantes de CAMP con su transición a la universidad. Siento que ellos necesitan mi apoyo más que nunca durante esta transición virtual que vivimos. Al final, para generaciones futuras, quiero enfatizar: cuando quieres lograr algo, nunca te des por vencido. No le tengas miedo al futuro, porque con muchas ganas y esfuerzo, sí se puede. Imagínate, tú, ¿quién quieres ser? Porque con tu esfuerzo, tu dedicación y tu comunidad lo lograrás. Por la intención de lograr nuestros sueños. Pensando de esta manera, siempre recordaremos nuestros momentos más difíciles en nuestras vidas que nos llevaron a cumplir todo lo que deseábamos para estudiar. Soy Brandon Marín. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Brando, por inspirarnos con tu mensaje y felicidades por este logro. Thank you, Brando, for inspiring us with your words, and congratulations for graduating. Ha llegado el momento más esperado, el momento de reconocer a el grupo de estudiantes graduados. Solo ellos y sus familias y seres queridos saben el sacrificio que ha tomado llegar a este momento y lo orgulloso que nos sentimos como universidad de verlos alcanzar sus metas. We have arrived to the most awaited moment, the moment to recognize our graduates. Only they know the sacrifice it has taken to get to this point and how proud we are as a campus to see them achieve their goals. Y ahora, los graduados de la clase del 2020. And now, the graduates of the class of 2020. Nilvia Puluk Perez, Bachelor's in Communication Studies with a minor in Business Administration. Licenciatura en Estudios de Comunicación, Administración de Empresas. Me gustaría darle las gracias a mi familia, especialmente a mi papá, mamá y a mis hermanos, que gracias a su apoyo incondicional he podido obtener mi título universitario. Este logro no es solo mío, sino de nosotros. Quiero decirle a mis padres que todos sus sacrificios y esfuerzo valieron la pena. Agradezco todo lo que han hecho por mí y espero un día poder regresarles el favor. A mis amigos y mentores, muchas gracias por siempre apoyarme y motivarme a seguir adelante y demostrar que sí se puede. Gracias. Natalie Perez, Bachelor's in Communication Studies with a concentration in Public Relations. Licenciatura en Estudios de Comunicación con una concentración en Relaciones Públicas. Hola, le quiero dar las gracias a mi familia, a mi mamá y a mi papá, a mi nueva familia, a mis suegros y a mi prometido. Sin su apoyo incondicional no lo hubiera logrado. Muchas gracias. Sí se pudo. Singers up. Paola Guadalupe Yepes, Bachelor's in Journalism and Spanish. Licenciatura en Periodismo y Español. Quisiera agradecerle a Dios, a mis padres, a mis hermanas y a mi sobrina por siempre apoyarme en las buenas y en las malas en este logro muy importante en mi vida, y también a mis profesores de periodismo y español que siempre me apoyaron. Wendy Martínez, Bachelor's in Political Science. Licenciatura en Ciencias Políticas.
I've been waiting for this moment for so long and I can't believe it's here. Quiero darle las gracias a mis papás por su amor y su apoyo, to my sisters for their grand motivation, to my abuela who was my first teacher, mi primera maestra, and to my tíos and all my family members, los amo, los quiero, and we made it. Jessica Rosas, Bachelor's in Business Administration, Licenciatura en Administración de Empresas. What feels like the end is often just the beginning. And now I am here as a first generation college graduate. Gracias a todos los que me apoyaron en este trayecto, en especial a mis padres por su gran apoyo y su dedicación. Sí se pudo. Xochitl A. Maldonado, Bachelor's in Sociology, with a minor in Chicanx Latinx Studies. Licenciatura en Sociología, con estudios Chicanx y Latinx. Primeramente le quiero dar gracias a Dios que sin Él nada de esto hubiese sido posible. A mis papás, a mi mamá, a mi papá que llegaron sin nada a este país, pero siempre me lo han dado todo. A mis hermanos, a mis amistades, a mi familia, a mi Nino Bello, a todo aquello que me ha apoyado durante esta experiencia que ha sido tan bonita, pero a la vez tan difícil. Este es un gran logro no solamente para mí, pero también para todos ustedes que siempre me motivaron y me apoyaron. Se los agradezco mucho. Dios sabe que este es el primer logro de muchos. Ojalá se sientan muy orgullosos de mí y dijera a mi papá, puro para adelante. Gracias a todos, los quiero mucho y gracias. Neidy Vargas Lupián, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Stephanie Gámez, Bachelor's in Interior Architecture, Licenciatura en Arquitectura Interior. Laura René Romero, Bachelor's in Chemistry and Forensics, Licenciatura en Química y Forense. Vanessa Ramírez, Bachelor's in Sociology, Licenciatura en Sociología. Adriana Silva Cruz, Bachelor's in Spanish, Licenciatura en Español. Adrian Dixon, Bachelor's in Psychology and Economics, Licenciatura en Psicología y Economía. Alejandra Barragán Hidalgo, Bachelor's in Sociology, Licenciatura en Sociología. Alejandra Pantoja, Bachelor's in Spanish, Licenciatura en Español. Alicia García Gurule, Bachelor's in Business Administration with a concentration in General Management,
licenciatura en Administración de Empresas con una concentración en Administración General. Ana Guadalupe Chávez Espinosa, Bachelor's in Child Development, with a minor in Counseling, licenciatura en Desarrollo Infantil y Consejería. Ana Orona, Bachelor's in Economics, licenciatura en Economía. Angélica Salazar, Bachelor's in Sociology, licenciatura en Sociología. Astrid Mesa Barajas, Bachelor's in Mathematics, licenciatura en Matemáticas. Brenda Trujillo, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Brianna Govea, Bachelor's in English Pre-Credential, licenciatura en Inglés con una especialización pre-credencial. Brianda Tinoco Becerra, Bachelor's in Child Development, licenciatura en Desarrollo Infantil. Camila Martínez Pérez, Bachelor's in Public Health, licenciatura en Salud Pública. Carmen Moreno, Bachelor's in Sociology, licenciatura en Sociología. CJ Angelina Torres, Bachelor's in Computer Science, licenciatura en Ciencias en Computación. Diana Navarro Guerrero, Bachelor's in Deaf Studies, licenciatura en Estudios Auditivos. Dulce Santoyo, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Eduardo Márquez, Bachelor's in Mechanical Engineering, licenciatura en Ingeniería Mecánica.
Francisco Valencia Arroyo, Bachelor's in Public Health with concentration in Community Health Education. Licenciatura en Salud Pública con una concentración en Educación de Salud Comunitaria. Francisco Leroy Abrego, Bachelor's in Business Administration with an emphasis in Human Resources. Licenciatura en Administración de Empresas con una concentración en Recursos Humanos. Jenesa Escobar, Bachelor's in History. Licenciatura en Historia. Ginger Pérez, Bachelor's in Child and Adolescent Development, Elementary Pre-Credential. Licenciatura en Desarrollo Infantil y Adolescentes con una especialización precredencial en Educación Primaria. Jesly Pérez, Bachelor's in Business Administration with a concentration in International Business. Licenciatura en Administración de Empresas con una concentración en Negocios Internacionales. Jessica Ermita Lazo Santana, Bachelor's in Child Development with a minor in Counseling. Licenciatura en Desarrollo Infantil y Consejería. Jesús Gómez Hernández, Bachelor's in Civil Engineering. Licenciatura en Ingeniería Civil. Julissa García, Bachelor's in Sociology with a minor in Criminal Justice. Licenciatura en Sociología y Justicia Criminal. Karina Rodríguez Silva, Bachelor's in Spanish. Licenciatura en Español. Katia Chantal López Vázquez, Bachelor's in Child Development with a minor in Counseling. Licenciatura en Desarrollo Infantil y Consejería.
Kimberly Arvizo, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Kimberly Quintero, Bachelor's in Psychology, Licenciatura en Psicología. Lauren Rocha, Bachelor's in Exercise Science, Licenciatura en Ciencia del Ejercicio. Lucía Delgado, Bachelor's in Psychology, Licenciatura en Psicología. Luis Zavala, Bachelor's in Construction Management, Licenciatura en Administración de Construcción. Madison Turbyfill Connor, Bachelor's in Sociology, Licenciatura en Sociología. María Cruz, Bachelor's in English Pre-Credential, Licenciatura en Inglés con una especialización pre-credencial. Maribel Bermúdez Caldwell, Bachelor's in Spanish and Latin American Studies, Licenciatura en Español y Estudios Latinoamericanos. Mariela Andrade Sánchez, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal. Marisa Flores, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Marta Luna, Bachelor's in Women's Studies, Licenciatura en Estudios de Mujeres. Miguel Rivera, Bachelor's in Business Administration with a concentration in Finance. Licenciatura en Administración de Empresas con una concentración en Finanzas. Mónica Gutiérrez, Bachelor's in Spanish, Licenciatura en Español. Nayeli Olguín, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Natalie Gutiérrez, Bachelor's in International Relations, Licenciatura en Relaciones Internacionales.
Noclin Huynh, Bachelor's in Civil Engineering, Licenciatura en Ingeniería Civil. Oscar Espinosa, Bachelor's in Nutrition and Food, with a minor in Risk Management and Insurance. Licenciatura en Nutrición y Alimentación, Administración de Riesgos y Seguros. Patricia Enríquez, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Rosa García Ariola, Bachelor's in Business Administration with a concentration in Finance. Licenciatura en Administraciones de Empresas con una concentración en Finanzas. Roosevelt Reneiri Sánchez Fuentes, Bachelor's in Mechanical Engineering, Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Sara Beliz, Bachelor's in Studio Art, Licenciatura en Estudio de Arte. Selene Martínez, Bachelor's in Philosophy, Ethics, Law, and Politics. Licenciatura en Filosofía con una concentración en Ética, Ley y Política. Siena Retamosa, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Sofía López, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal. Teresa Medina, Bachelor's in Communications, Film, Licenciatura en Estudios de Comunicación y Cine. Valerie Armas Andrade, Bachelor's in Criminal Justice with a minor in Psychology, Licenciatura en Justicia Criminal, Psicología. Yareli Maciel Cebrero, Bachelor's in Biochemistry, Licenciatura en Bioquímica. Yasmin Velázquez, Bachelor's in Kinesiology, Athletic Care, Sports Medicine, Licenciatura en Kinesiología con una concentración en Cuidado Atlético. Gisela Esmeralda Castillo,
Bachelor's in Child and Adolescent Development, licenciatura en Desarrollo Infantil y Adolescentes. Cecilia C. Naranjo, Bachelor's in Child Development, licenciatura en Desarrollo Infantil. Giselle Navarro, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Jessica Reistra, Bachelor's in Political Science and Ethnic Studies, licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios Étnicos. Jorge L. Valencia Aparicio, Masters in Psychology, maestría en Psicología. Jorge Meléndez, Bachelor's in Civil Engineering, licenciatura en Ingeniería Civil. Carla Garza Plasencia, Bachelor's in Child Development, licenciatura en Desarrollo Infantil. Raquel Hernández, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Samaria Acosta, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Vanessa Soto, Bachelor's in Political Science with a minor in Business Administration, licenciatura en Ciencias Políticas, Administración de Empresas. Cheyenne Daniel, Bachelor's in Environmental Science, licenciatura en Ciencias Ambientales. Jesús Ávila, Bachelor's in Civil Engineering, licenciatura en Ingeniería Civil. Linda Acevedo Pérez, Bachelor's in Microbiology, licenciatura en Microbiología. Elizabeth Martínez, Bachelor's in Psychology, licenciatura en Psicología.
Karina Magaña, Bachelor's in Family Studies and Human Development, Licenciatura en Estudios de Familia y Desarrollo Humano. Ashley Jiménez, Bachelor's in Communication Studies, Licenciatura en Estudios de Comunicación. Janice Hernández, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Nayeli Herrera, Bachelor's in Child Development with a minor in Counseling. Licenciatura en Desarrollo Infantil. Consejería. Rosa María Oseguera Sandoval, Bachelor's in Sociology, Licenciatura en Sociología. Rodolfo D. Quesada, Bachelor's in Kinesiology, Licenciatura en Kinesiología. David Cázares Aguilar, Bachelor's in Mechanical Engineering, Licenciatura en Ingeniería Mecánica. María Guadalupe Guillén, Bachelor's in Spanish, Licenciatura en Español. Denis Gutiérrez, Bachelor's in Civil Engineering, Licenciatura en Ingeniería Civil. Zaira Flores Álvarez, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Cassandra Soto, Bachelor's in Political Science and Economics, Licenciatura en Ciencias Políticas y Economía. Daisy Camacho, Bachelor's in Child Development, Licenciatura en Desarrollo Infantil. Amy Macías, Bachelor's in English, Licenciatura en Inglés. Roberto F. Naranjo Ibarra, Bachelor's in Psychology, Licenciatura en Psicología. Erika Martínez Tiscareño, Bachelor's in Criminal Justice, Licenciatura en Justicia Criminal.
Olga Montano, Bachelor's in Sociology, licenciatura en Sociología. Ruby Chávez, Bachelor's in Criminal Justice, licenciatura en Justicia Criminal. Guadalupe Fieros, Bachelor's in Kinesiology, licenciatura en Kinesiología. Montserrat Macías Gudino, Bachelor's in Political Science, licenciatura en Ciencias Políticas. Elsa Medina, Bachelor's in Sociology, licenciatura en Sociología. Alexia Ortiz, Bachelor's in History, licenciatura en Historia. Gardenia Garcia, Bachelor's in Criminal Justice with a minor in Sociology, licenciatura en Justicia Criminal y Sociología. David Calvillo, Bachelor's in Sociology, licenciatura en Sociología. Felicidades a todos los graduados. Gracias por participar en esta ceremonia virtual y por mantener una actitud positiva durante estos tiempos tan difíciles. Congratulations to all the graduates. We thank you for participating in this virtual ceremony and for maintaining a positive outlook during these challenging times. Antes de concluir, les damos las gracias a la facultad y al personal de la universidad por apoyar el éxito de nuestros estudiantes y por acompañarnos el día de hoy en esta celebración virtual. Before we conclude, we want to thank the faculty and staff for continually supporting the success of our students and for joining in this virtual celebration. Y finalmente, gracias a los miembros de familia y seres queridos que nos acompañan por medio de Facebook el día de hoy. And lastly, we thank the family members and loved ones who joined this virtual ceremony via Facebook. Este evento es una celebración de perseverancia, sacrificio y logro. Un título universitario no es un logro propio, sino un logro colectivo, ya que requiere el apoyo de muchas personas, incluyendo miembros de familia y seres queridos. This event is a celebration of perseverance, sacrifice, and achievement. A university degree is not an achievement to oneself, but one that requires the support of many people, including family and loved ones. En este momento, quiero reconocer a todos aquellos que apoyaron a nuestros estudiantes, padres, familiares, amigos y seres queridos. Algo que parecía ser un sacrificio sin fin, ahora es una realidad.
Muchas de nuestras familias dejaron atrás a sus países y seres queridos para darnos la oportunidad de una vida mejor. Muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia de ser los primeros en nuestras familias de ir a la universidad y sabemos que el embarque no ha sido fácil. At this moment, I'd like to recognize all of those that supported our students, parents, family members, friends, and loved ones. What once seemed like a sacrifice is not a reward. Many of our families left behind their countries and loved ones in order to offer us a better life. Many of us underwent the experience of being first in our families to graduate, and we know the journey was not easy. Y gracias a nuestra valentía y perseverancia, muchos de nuestros hermanos, hermanas, primos, primas, sobrinos, sobrinas y quizás hasta vecinos, la opción de ir a la universidad ya no será si van a ir, sino a dónde van a ir a la universidad. Hoy celebramos nuestros logros, la trayectoria de nuestros antepasados y de nuestras futuras generaciones. En este momento le pido a los graduados que le den las gracias a sus familiares y seres queridos por este logro colectivo. Thanks to our courage and perseverance, many of our sisters, brothers, cousins, nieces, nephews, and possibly even neighbors won't be confronted with the question of, will you go? But rather, where will you go to college? Today, we celebrate our achievements, the trajectory of our ancestors, and those of our future generations. At this time, I ask the graduates to thank their family members and loved ones for this collective achievement. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio de esta celebración virtual. Los invito a que disfruten a continuación un mini concierto con Beatriz Figueroa, dedicado a los graduados y sus familias. Thank you for letting us be part of your celebration at home through this virtual ceremony. We invite you to stay for a mini concert performed by Beatriz Figueroa in honor of our graduates. Les deseo felicidad y salud. I wish you health and well-being. Muchas gracias. Thank you. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.
ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran, y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra, voy a dejar que el día cansado muera. Y cuando estoy solita mirando al cielo, pa' que me mande una compañera. Arbolito, arbolito, me siento sola. Quiero que me acompañes hasta que muera. Y no lloren mis paisanos, de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones.